De todas maneras, le dijeron medio cara dura. Ah, sí. No, por, no por fue preguntar, no. Por preguntar cuándo se hacen las obras que se prometieron para Salta, nada más. Bueno, si ese es el costo, seguiré siendo cara dura. ¿Qué le va a hacer? Para eso estamos, ¿no? Le explicamos a la gente, Pablo, cuando fueron unas audiencias, preguntó que quería conocer en detalle qué era el Plan Belgrano, y José Cano, el titular del Plan Belgrano, se enojó mucho, injustificadamente, porque la sensación que uno tiene es que el Plan Belgrano es promesa interesante, pero bueno, hoy el diario publica de que parece que van a hacer algunas inversiones que no sé si están adentro del Plan Belgrano en el interior de la provincia. Sí, un poco, a ver, cuando se anuncia el Plan Belgrano, nosotros lo recibimos con muchas expectativas favorables, porque era hablar de una serie de obras que necesita la provincia, las provincias de la región Noainea, y que iban a cambiar la situación vinculada a la competitividad de la región, ¿no? Obras de ferrocarril, obras viales, obras de infraestructura de riego, vinculadas a la energía. Y bueno, pasó 8 o 9 meses. En realidad la situación se dispara cuando se publica un decreto de necesidad y urgencia que firma el presidente Macri con una transferencia de 98.000 millones de pesos para obras de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el famoso obra de la terminación del ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires. Sí, el soterramiento. El soterramiento, una obra faraónica que se está haciendo, que bienvenida sea. El tema es que si hay plata y urgencia para las obras en la ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros queremos es que haya la misma consideración para las obras del norte. Cuando yo hago ese planteo en la sesión donde estaba informando el jefe de gabinete, que la verdad que él me la contestó de una manera muy respetuosa, porque no nos poníamos de acuerdo qué era Plan Belgrano, porque uno accediendo a la página de la jefatura de gabinete ve como obras del Plan Belgrano una serie de obras que ya venían ejecutándose y que no tienen que ver con esta definición de obras desde el punto de vista económico importante, sino hacía referencia a la construcción de jardín de infantes, de vestuarios en piletas, obras que ya venían con el 90%. Bueno, Javier David me dijo que en muchos casos eran obras que ya se habían iniciado en la gestión anterior. Sí, obras que tienen entre el 80 y 90% de ejecución. Como yo ya tenía el listado porque me había preparado para la reunión, bueno, eso puede haber molestado al encargado del Plan Belgrano porque se transparentó la realidad, y la realidad indica de que hasta ahora no hay una sola obra del Plan Belgrano licitada en la provincia. Lo que sí noto que desde ese momento hasta ahora empezaron a anunciarse un montón de cosas. Bueno, bienvenida sea que todo lo que se planteó se termine, porque si el resultado por haber generado este informe es que se aceleren las obras, yo me considero que se cumplió el objetivo. Esperemos que realmente esto se dé, lo vamos a discutir seguramente también en el presupuesto. Y yo me planteo algunas dudas con el tema financiación, porque estamos hablando de 16.000 millones de dólares para todo el NOANEA, es una cifra importante, y hasta el momento todavía yo tengo la teoría de que el gobierno no inició el plan de ajuste, ha aumentado el déficit fiscal. Entonces uno dice, ¿de dónde salen esos 16.000 millones de dólares? Bueno, a ver, creo que sí, el gobierno a la altura de hoy pensaba que en la Argentina había mayor nivel de inversión que el que realmente hay. Cuando se resuelve a comienzos de año la situación vinculada a los holdouts y se aprueba la ley para salir del default, creo que el gobierno pensaba que la reacción inmediata de los inversores privados y de algunos organismos era garantizar inversiones en Argentina. El problema es que vos podés salir del default. Ahora, si vos te acostás con una tarifa y te levantás con el 1.500% más, o si te es más redituable poner tu plata en los bancos que arriesgarla a poner un negocio o una empresa, igual las inversiones no van a venir. Argentina necesita resolver algunas cuestiones domésticas, ¿no?, que tienen que ver, primero, con traer la plata de los argentinos que la tienen afuera, porque los inversores primero dicen, ¿ustedes quieren que vamos a invertir en Argentina? Bueno, traigan la suya a la Argentina. Hay mucha gente que tiene mucha plata en la Argentina que la tiene afuera. Entonces hay muchos inversores que dicen, bueno, llévenla ustedes primero. Sí, se habla después, entre 200 y 400 mil millones de dólares. Y después ponemos nosotros. Eso es el primero. El segundo es el tener costos fijos predecibles, y uno de ellos es las tarifas, ¿no? O sea, nadie va a pensar en invertir aquí si no tiene una ecuación económica estable, una seguridad jurídica. Todavía estamos discutiendo desde el mes de abril hasta ahora cuál es el cuadro tarifario en Argentina. Y en tercer lugar, que el gobierno resuelva su interna. La interna de Sturzenegger, que quiere mantener las tasas altas para que
la plata no esté circulando y no aumente la inflación, y Prat Gay que le pide a Stroessner que afloje un poco con las tasas porque necesita reactivar la economía. Hasta que el gobierno también no termine de resolver esa interna, la cuestión se dificulta. Entonces, las inversiones no dependen solamente de la imagen de Argentina hacia afuera desde el punto de vista de las negociaciones por las inversiones, sino resolver también algunas cuestiones de la economía argentina. Si vos tenés un mercado interno caído, ¿y quién va a venir a invertir si no tiene a quién venderle? Entonces, también es un tema que... Y un mercado internacional que también está prácticamente... en crisis. Nuestro principal socio comercial, cayó el Brasil, comercio internacional. Está complicado. Obviamente que Europa todavía tiene sobrantes o excedentes de su época de recesión en materia también industrial y productiva. Entonces, está esa amenaza permanente de invadir la Argentina, ni que hablar del mercado asiático de productos extranjeros. Es el otro problema que tenemos hoy en Argentina, definir cuál es la política de apertura de las importaciones, ¿no? No puede ser que nuestros productores del sur compitan con manzanas de Chile. El otro día fui a Orán y me decían que también había naranjas que estaban importando de algunos lugares de Europa, lo mismo que puré de tomate, puré de tomate, España, exactamente. Me decían, yo no podía creer cuando me decían, estamos compitiendo con naranjas de España y frutilla de Polonia, la verdad, que no podía creerlo. Chancho de Dinamarca. Entonces vos decís, está bien que se abran las importaciones para los insumos necesarios, por ejemplo, para la producción de tecnología, o para las herramientas o las piezas que necesitan determinadas maquinarias que hacen a la producción. Ahora, para competir con la producción consolidada, y la verdad que esta receta en la Argentina ya la vimos, entonces la caída del mercado interno, la caída del consumo, la apertura indiscriminada de las importaciones, punto suspensivo y después en algún momento la oración se completa con desempleo. Entonces, no es que es nada nuevo de lo que ya podemos haber visto. Creo que esta idea de combatir la inflación con recesión ya la conocemos y habría que apostar alguna vez a combatir la inflación con mayor nivel de productividad, que no que caiga la demanda de consumo. Al revés, mantenerla estable la demanda de consumo y tratar de aumentar los niveles de producción. Vos sabés que la semana pasada todo el mundo celebraba que habían aumentado la venta de autos. Y yo decía, guarda, porque la venta de autos vos agarrás los avisos de las concesionarias y prácticamente están destrozando el mercado, 50, 60 mil pesos de descuento, y son autos importados que vienen desde Brasil por excedente o desde el mismo México por excedente. Y hoy se anuncia, ADEFA cayó un 8,5% la producción de automotores en la Argentina, aún habiendo aumentado exportaciones. Lo que pasa que, a ver, también nosotros como sociedad argentina tenemos que hacer una evaluación de algunas cosas. Atrás del boom de comprar la producción importada, siempre después a la larga, los mismos que teóricamente creemos que nos beneficiamos, después nos perjudicamos porque en algún lugar de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra situación personal, empiezan a aparecer los despidos, ¿no? Claro. A ver, vos no vas a dejar de comprar lo que venías comprando. Si lo compras importado no se fabrica más aquí, hablamos de alimentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no se fabrican más aquí, la gente que los producía se queda sin trabajo. Entonces, por ahí los economistas, y en esto como economista lo vas a entender, a veces hacen demasiado complejo las explicaciones ex profeso de aquellos que defienden determinada manera de ver la economía para que no se entienda, pero esto es así. O las cosas se fabrican en la Argentina tratando que se fabriquen bien a un nivel de competitividad importante, o se las traen de afuera y la gente se queda sin trabajo. Y esto ya lo vimos en nuestro país. Y creo que es el gran debate en estos momentos en la Argentina, ¿no? El gran debate de estos momentos en la Argentina es para dónde rumbea en cuanto a su visión económica, qué es lo que va a generar si la Argentina sigue profundizando su curva en ascenso de desempleo, porque es un tema, no es un dato menor lo que ha ido marcando el INDEC del aumento de la tasa de desempleo más del 9%. Estamos ya en las principales ciudades industriales ya pasó el 10%, está el 10 y el 11%. Sí, conurbano de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata está arriba del 11,5%. Y es que esto se va a dar, porque por ahí uno no va a notar tanto el aumento de desempleo en lugares donde hay una actividad primaria, porque no varía tanto, pero sí en los lugares donde se desarrolla una actividad industrial, es donde las industrias están suspendiendo gente o están despidiendo. Entonces, ahí es donde creo que es la discusión de ahora. Si nos decidimos en la Argentina
a que el Estado vuelva a ocupar un lugar importante en la promoción de la economía. Yo anteponía, por ejemplo, la decisión importante que se tomó aquí de destinar los 300 millones de dólares de inversión que está haciendo el gobernador Urtubey a obras de infraestructura. Es una medida contracíclica que apunta a atacar la recesión de otra manera, no con el achicamiento de la actividad, sino el gobierno o el Estado favorece más actividad. Y esa actitud yo no la veo todavía a nivel nacional.